Hay un momento en la vida en que todo se silencia, un instante casi imperceptible, casi siempre ignorado, pero capaz de cambiar todo el diseño del destino. Es aquel momento en que miras a tu alrededor, percibes que estás cansado de las mismas vueltas, de los mismos patrones, de los mismos intentos interrumpidos, y sientes, allá en el fondo, que no es el mundo el que te aprisiona, es algo dentro de ti que aún no ha sido visto. Este instante duele, porque revela aquello que intentas esconder, hasta de ti mismo. Revela la frustración de trabajar, esforzarte, intentar, y aún así sentir que estás corriendo dentro de un círculo cerrado. Revela aquella sensación silenciosa de injusticia, aquella voz que dice, yo merecía más que esto, pero que se mezcla con el miedo de admitir que, tal vez, parte de la vida esté así por elecciones propias, no solo por las circunstancias, y es ahí donde la conciencia comienza a despertar. Mientras muchos pasan años reaccionando a los acontecimientos, como si el mundo fuera el gran autor de la historia, existe un pequeño grupo que, en algún momento, decide escribir el propio guión. Jim Rohn decía que el verdadero hito de la vida adulta no es la edad, es el día en que asumes total responsabilidad por lo que haces con lo que sucede, no por lo que el mundo hace, no por lo que las personas hacen, no por lo que las circunstancias crean, sino por lo que tú haces a partir de eso. Y ese es un punto de inflexión que pocos tienen el coraje de atravesar, porque exige mirar hacia adentro, con honestidad, sin máscaras, sin excusas, sin distracciones. Exige una pregunta simple, pero brutal. ¿Qué parte de esto es 100% mi responsabilidad? Esta pregunta lo cambia todo porque desplaza el foco, quita el peso del mundo y devuelve el poder a tus manos. Retira la narrativa de la injusticia y abre espacio para la narrativa de la elección. Deja claro que no controlas el viento, pero controlas el ajuste de las velas. Y esta percepción es profundamente liberadora. La psicología llama a esto locus de control interno, la capacidad de entender que tu vida mejora no cuando el mundo cambia, sino cuando tú cambias lo que decides hacer ante él. Las personas que desarrollan este enfoque interno son más estables emocionalmente, más disciplinadas, más persistentes, más confiantes, no porque tengan una vida más fácil, sino porque dejan de gastar energía culpando lo que está fuera y pasan a invertir energía construyendo lo que está dentro. Y es justamente aquí donde Earl Nightingale nos recuerda, te conviertes en aquello que piensas, consistentemente. Si tus pensamientos son siempre de victimización, tu postura será de victimización. Si tus pensamientos son de responsabilidad, tu postura será de protagonismo. Es inevitable. La mente moldea la acción, y la acción moldea el destino. Pero este video no es sobre culpa, es sobre despertar, no es sobre señalar errores, es sobre recuperar el volante de la propia vida. La mayoría de las personas vive como espectadora, justificando, explicando, culpando. El protagonista vive preguntando, ¿qué de esto está en mis manos hoy? Esta es la pregunta que separa a quien solo existe de quien verdaderamente crece. Y es esto lo que vamos a construir aquí. 7 ángulos profundos, prácticos y transformadores para aplicar esta pregunta todos los días, uniendo filosofía de Jim Rohn, psicología moderna y neurociencia, para cortar las excusas de raíz y asumir el control de tu propia historia. Porque existen momentos en la vida en que no necesitas más consuelo, necesitas coraje, y el coraje nace cuando dejas de esperar que el mundo cambie y decides cambiar lo que tú haces con él. Hoy, comienzas a escribir el capítulo en que dejas de culpar al mundo y finalmente pasas a construir el tuyo. Hay un punto silencioso en el camino en que algo dentro de ti percibe que la vida no cambia solo porque lo deseas. Cambia cuando te preguntas, con sinceridad, qué parte de la situación aún está en tus manos, incluso cuando todo alrededor parece fuera de control. Es una pregunta incómoda porque desmonta las narrativas listas que usas para protegerte. Expone la diferencia entre aquello que vives diciendo y aquello que, de hecho, estás dispuesto a enfrentar.
Y aún así, es exactamente esta pregunta la que abre la primera puerta del protagonismo. Porque mientras insistes en repetir, no puedo porque nadie me apoya, porque la vida es difícil, porque el sistema no deja, refuerzas una historia que te paraliza, no una historia que te construye. Son explicaciones que alivian la culpa en el presente, pero cobran un precio alto en el futuro, el precio de una vida pequeña, repetida, predecible. Cuando cambias el foco hacia adentro y preguntas, ¿qué parte es mía?, algo en la mente se reorganiza. La psicología llama a esto locus de control interno, la creencia de que tus decisiones influyen en tus resultados. Las personas que cultivan esta mentalidad tienden a actuar más, persistir más, aprender más rápido, crear más alternativas y sobre todo recuperar la sensación de poder sobre la propia historia. La ciencia explica que, al asumir responsabilidad, activas regiones del cerebro ligadas a la planificación, al foco y a la toma de decisiones. Es como si la mente entendiera, ahora existe algo que depende de mí, y cuando esto sucede, nuevos caminos se vuelven posibles. Jim Rohn decía que no puedes cambiar el viento, pero puedes cambiarte a ti mismo, y este cambio comienza exactamente en la pregunta que destruye excusas, no porque seas culpable de todo, sino porque eres responsable de algo, y ese algo es decisivo. Asumir esta pregunta no significa aceptar injusticias, ni negar que el mundo a veces pesa demasiado. Significa solo reconocer que culpar a factores externos no altera absolutamente nada. La única parte que transforma es aquello que decides hacer, a pesar de ellos. Y este es el mayor giro, percibir que cada vez que entregas responsabilidad al mundo, entregas también tu poder, pero cuando la traes de vuelta, aunque duela, algo dentro de ti crece, porque el protagonismo no nace de la facilidad, nace del coraje de admitir la propia parte, y a partir de ese punto, todo cambia. A lo largo de este video, vas a percibir que esta pregunta, tan simple, tan directa, tan incómoda, es la base de todos los cambios reales. Es la hoja que corta justificaciones y abre espacio para acciones. Es el inicio del camino en que te conviertes no más en el espectador, sino en el autor de tu propia vida. Hay un tipo de prisión que no tiene rejas, pero que mantiene a millones de personas paradas en el mismo lugar durante años. La prisión de las historias internas que justifican por qué no avanzan. Y lo más peligroso es que, casi siempre, estas historias no son contadas en voz alta. Viven en el silencio de la mente. Son pequeñas frases que repites sin percibir, pequeñas justificaciones que alivian el peso del fracaso momentáneo, pero crean un fracaso mucho mayor a largo plazo. Es en ese silencio donde nacen tus excusas, no como mentira consciente, sino como protección emocional. La mente crea una capa de defensa para que no te sientas incapaz, para que no necesites encarar la realidad de que podrías hacer más, decidir más, osar más. Cuando la psicología estudió este fenómeno, encontró algo profundo, el desamparo aprendido, la idea de que, después de enfrentar repetidas situaciones en que sientes que no tienes control, el cerebro simplemente aprende a desistir, aprende a ni siquiera intentar, aprende a creer que la acción no cambia nada, incluso cuando eso ya no es verdad. Es como aquel experimento del animal que recibió descargas antes de poder escapar y después, cuando la puerta finalmente estaba abierta, continuaba quieto en el suelo, convencido de que huir era imposible. Muchas personas viven exactamente así. La puerta está abierta, pero la mente aún está encadenada. La frase "no sirve intentar" no describe la realidad, describe lo que el cerebro aprendió sobre sí mismo, y este aprendizaje no nace de la nada. Es alimentado por años escuchando narrativas de impotencia. La culpa es del sistema, nadie ayuda, el mundo es injusto, en nuestra familia es así mismo. Estas frases van moldeando el modo de pensar, van enraizando la idea de que siempre existe un culpable externo y que tú eres solo alguien que reacciona, nunca alguien que elige. La excusa, entonces, no es apenas un mal hábito, es una identidad montada a lo largo de años. Te protege del miedo al fracaso,
Porque si la culpa es del mundo, no necesitas enfrentar la posibilidad de no ser tan bueno como te gustaría. Pero esta protección cuesta caro, te roba tu libertad. Cuando comienzas a percibir esto, algo dentro de ti cambia, porque entiendes que la excusa es cómoda, pero nunca es liberadora. Te mantiene seguro, pero seguro dentro de una jaula, y detrás de cada excusa existe una ganancia emocional escondida. No intentar evita enfrentar la incomodidad. No asumir responsabilidad evita encarar cambios. No actuar evita descubrir el propio potencial, porque el potencial da trabajo, da miedo, da exposición. Pero la vida solo se transforma cuando cambias comodidad por claridad, cuando reconoces que aquella voz interna que dice no sirve, no te está describiendo, te está limitando. Y es en ese punto donde la pregunta central de este video comienza a ganar fuerza. Si no pudieras usar más esa excusa, ¿qué estarías obligado a hacer? Si no pudieras decir más que no tengo tiempo, ¿cómo organizarías tu día? Si no pudieras esconderte más detrás de no tengo apoyo, ¿qué primera acción sería posible? Es ahí donde comienza el protagonismo, cuando desmontas, pieza por pieza, las historias que usaste para protegerte y pasas a construir historias que te impulsan. Hay un momento en la vida en que algo cambia silenciosamente. No es un cumpleaños, no es una conquista, no es una crisis. Es un instante interno, un instante en que percibes que esperar a que alguien venga a resolver tu vida es inútil. Un instante en que con un cierto peso en el pecho y una cierta lucidez en la mente, entiendes que nadie va a hacer el trabajo emocional, intelectual y práctico que solo tú puedes hacer. Jim Rohn describió este instante con una claridad casi desconcertante. El día en que te vuelves adulto es el día en que asumes total responsabilidad por tu vida. No es el día en que pagas facturas, es el día en que dejas de culpar al mundo y comienzas a construirte desde dentro. Este momento es una especie de frontera simbólica. Es como si la vida fuera dividida por un gran muro. De un lado quedan las explicaciones, las comparaciones, las quejas, los rencores, es que no tuve oportunidad, es que las personas no me ayudan, es que conmigo siempre es más difícil. Del otro lado, existe un territorio completamente diferente, el territorio de quien decide. Allí están las elecciones, las correcciones, el aprendizaje, los cambios de ruta, las pequeñas acciones diarias que nadie ve. Entre estos dos lados existe una puerta, y la puerta es la pregunta que estás aprendiendo a llevar. ¿Qué de esto es 100% mi responsabilidad? Cuando la usas, algo sucede dentro del cerebro. La psicología muestra que asumir responsabilidad activa áreas ligadas a la planificación, al autocontrol y a la acción. Es como si encendieras una luz interna que permite ver caminos que antes parecían inexistentes. La responsabilidad no es pesada cuando es entendida como poder, es pesada cuando es usada como culpa. Pero cuando es entendida como autonomía, se vuelve liberadora. Dejas de ser alguien que reacciona al mundo y pasas a ser alguien que construye una parte de él, por menor que sea. Y muchas veces, para entender este giro, basta observar historias reales. Imagina a alguien que pasó años culpando a la empresa por no crecer, quejándose de los líderes, del salario, de la falta de reconocimiento, pero mirando con sinceridad, nunca estudió profundamente su propia área. Nunca buscó alternativas, nunca amplió habilidades. Se quedó esperando que el mundo se adaptara a su ritmo. Este tipo de vida es común porque protege de la incomodidad, pero también impide cualquier salto real. Cuando esta persona finalmente cambia la pregunta de ¿por qué no me valoran? ¿A qué valor estoy entregando? Algo comienza a moverse. El mundo no cambia de inmediato, pero la postura interna cambia. Y es esta postura la que, poco a poco, redefine el destino. Por eso este capítulo es una invitación a ese punto de inflexión, a ese instante de basta, a ese momento íntimo en que dejas de mirar hacia afuera y comienzas a mirar hacia adentro. No para culparte, sino para asumirte, porque todo cambio profundo comienza exactamente aquí, en el instante en que reconoces que, aunque el mundo sea imperfecto, la parte que te cabe a ti
siempre puede ser fortalecida. Y a partir de esa decisión, la vida no se vuelve más fácil, pero se vuelve mucho más tuya. Hay momentos en que sientes claramente que tu mente está dividida entre dos caminos. Uno de ellos, familiar, lleva al alivio momentáneo de culpar a alguien, algo, alguna circunstancia. El otro, menos cómodo, lleva al reconocimiento íntimo de que aquello que deseas construir depende de lo que decides hacer ahora. La neurociencia muestra que cada uno de estos caminos activa regiones completamente diferentes en el cerebro, mientras la queja y la victimización refuerzan circuitos ligados al estrés, a la impotencia y a la repetición de patrones. El acto de asumir responsabilidad despierta áreas relacionadas con la planificación, el autocontrol y la acción. Es por eso que, incluso antes de que cualquier cambio externo suceda, algo profundo ya está cambiando dentro de ti cuando decides mirarte con honestidad. Y existe una razón por la cual esto sucede. Cuando culpas al mundo, el cerebro recibe una especie de confort inmediato. Es como si dijera, no es sobre mí, entonces no necesito actuar. Este alivio, aunque seductor, desconecta tu mente de los centros de solución. En vez de acceder a la creatividad, estrategia, iniciativa, el cerebro se hunde en la sensación de que nada puede ser hecho. Por eso, tanta gente vive repitiendo las mismas historias, los mismos resultados, las mismas frustraciones. No es falta de capacidad, es falta de activación neural correspondiente al protagonismo. Y esta activación comienza justamente cuando interrumpes la narrativa automática y haces la pregunta central de este video. ¿Qué parte de esto es mi responsabilidad? Esta pregunta funciona casi como una llave. Realinea tu mente con lo que los psicólogos llaman locus de control interno. Cuando te ves como agente y no como víctima, tu cerebro reorganiza prioridades, aumenta el foco, reduce la dispersión y fortalece la sensación de dirección. Es un cambio silencioso, pero poderoso. Es el inicio de un nuevo tipo de energía. La energía que nace del reconocimiento de que aún tienes elecciones, incluso cuando no tienes control total, que hay algo que depende de ti, incluso cuando el escenario no favorece. Y ese algo es suficiente para comenzar a voltear tu propia historia. El efecto Galatea, estudiado por la psicología, explica esto con claridad. La forma en que te ves determina la forma en que actúas. Cuando interiorizas la imagen de alguien que toma posesión de su propia vida, el cerebro comienza a operar como ese tipo de persona. Cuando te ves como alguien que está siempre a merced de lo que sucede, el cerebro actúa para confirmar esa identidad. Es una profecía que se cumple porque vives dentro de ella, y la soledad mental de ese lugar de víctima mina cualquier posibilidad de movimiento. Por eso, este capítulo existe para recordarte algo esencial. Tu mente no responde al mundo como es, sino como te posicionas ante él. Si quieres transformar tus resultados, comienza transformando el centro de donde nacen tus decisiones. Cada vez que cambias explicación por acción, el cerebro lo registra. Cada vez que asumes tu parte, un nuevo circuito se fortalece. Y cada vez que eliges protagonismo, aunque sea a pequeña escala, dejas de ser conducido por la vida y pasas a conducir, aunque sea lentamente, la dirección de tu propia historia. Hay un instante silencioso dentro de cada persona en que la propia historia comienza a pesar. Es cuando percibes que, durante años, repetiste la misma narrativa sobre ti mismo, sin cuestionar si aún representa a quien puedes ser. Historias como siempre fue difícil, en mi familia es así, yo no nací para esto, se van enrollando alrededor de la mente como cuerdas invisibles. Cuerdas que no lastiman por fuera, pero aprietan por dentro. Y lo más curioso es que, la mayoría de las veces, no repites estas historias porque crees en ellas, sino porque evitan la incomodidad de cambiar. Al protegerte de la molestia, te proteges también de la evolución. Solo que algo profundo comienza a transformarse cuando miras estas narrativas con la misma sinceridad con que miras un espejo en un día en que no puedes huir de tu propia imagen. La pregunta que desarma estas cuerdas es simple, pero poderosa. ¿Esta historia me fortalece o me debilita?
Y casi siempre la respuesta es clara. La historia que repites cuando te sientes cansado, inseguro o frustrado no fue elegida por coraje, sino por hábito. Es la historia que te mantiene exactamente donde estás, porque justifica el estancamiento y protege el ego del riesgo de intentar algo diferente. Cuando comienzas a reescribir esta narrativa, aunque sea de forma tímida, tu mente reacciona como si recibiera oxígeno después de mucho tiempo en submersión. Reescribir no significa inventar una fantasía positiva. Significa colocar la verdad donde antes había interpretación distorsionada. Significa cambiar "nunca tuve oportunidad" por "a pesar de las dificultades, elijo avanzar". Cambiar "yo fallo" por "estoy aprendiendo". Cambiar "no puedo" por "aún no sé, pero puedo". Volverme capaz. Y este cambio, aunque parezca pequeño, altera el modo en que tu cerebro interpreta desafíos, oportunidades y miedos. Lo que piensas sobre ti mismo determina cuánto tu vida se expande o se encoge. Cuando tu narrativa interna es de impotencia, tu cuerpo entero aprende a retroceder. Cuando tu narrativa es de responsabilidad, tu cuerpo aprende a caminar. Este cambio no sucede de una vez. Sucede palabra por palabra, decisión por decisión, silencio por silencio. Y, a cada nueva historia que asumes como tuya, la antigua pierde fuerza, pierde color, pierde control. El protagonista no nace listo. Nace cuando decides que ya no vas a entregar tu vida a las historias que repetiste por comodidad. Este capítulo es la invitación para que percibas que la historia que te trajo hasta aquí no necesita ser la historia que te lleva hasta donde quieres llegar. Hay versiones de ti que aún no han sido escritas. Hay capítulos que solo comienzan cuando eliges ser el autor y no apenas el personaje. Y cuando esa elección es hecha, aunque sea discretamente, la vida comienza a responder de un modo diferente, porque cambiaste el argumento a partir de la única página que realmente controlas, la que estás escribiendo ahora. Hay un momento en la vida en que percibes que no son los grandes acontecimientos los que definen quién te vuelves, sino las decisiones casi imperceptibles que repites cuando nadie está mirando. Es en el silencio de lo cotidiano, en el intervalo entre una elección y otra, donde el destino comienza a dibujarse. Muchas personas creen que asumir el protagonismo es un acto grandioso, un giro épico, una declaración poderosa de cambio. Pero la verdad es mucho más discreta. El protagonismo nace en las decisiones mínimas que tomas cuando sería más fácil abandonarte. Existe una ilusión cómoda de que tu vida cambiará cuando las circunstancias cambien, cuando el empleo correcto aparezca, cuando la motivación llegue, cuando el cansancio pase. Pero mientras esperas por ese escenario ideal, cada microdecisión continúa moldeando el rumbo de tu historia. Es en esas elecciones casi invisibles donde confirmas día tras día si estás caminando en la dirección de quien deseas ser o si estás reforzando patrones antiguos que te alejan de lo que sabes que podrías construir. El cambio nunca comienza cuando todo se vuelve perfecto. Comienza cuando decides actuar incluso en lo improbable. Cuando Jim Rohn decía que no te pagan por el tiempo, sino por el valor que agregas, estaba señalando un punto crucial. Tus elecciones son lo que define tu valor ante la vida. No el valor financiero, sino el valor interno, la estatura mental, la fuerza emocional. Pequeñas elecciones, repetidas con consistencia, forman músculos invisibles. Son ellas las que transforman disciplina en identidad. Son ellas las que crean confianza interna, porque cada decisión coherente funciona como una prueba silenciosa de que puedes contar contigo mismo. Eso es lo que cambia el ritmo de la mente. Eso es lo que cambia el rumbo de la vida. El mundo suele admirar resultados finales, pero ignora el peso de las decisiones diarias que nadie ve. El protagonismo no aparece en las grandes conquistas. Se revela en la forma en que decides actuar ante el cansancio, la frustración, la rutina que insiste en jalarte hacia atrás. A cada microelección, fortaleces o debilitas el camino que estás construyendo. No se trata de fuerza extraordinaria, se trata de constancia, se trata de elegir repetidamente aquello que te acerca a la vida que deseas, incluso cuando sería más fácil volver al viejo patrón.
Y es exactamente ahí donde pruebas, a ti mismo, que cambiaste. Cuando comienzas a asumir estas pequeñas decisiones con responsabilidad, algo profundo sucede. El futuro deja de ser un lugar distante y pasa a ser consecuencia. El destino deja de ser una incertidumbre y pasa a ser una suma. Y tú, silenciosamente, comienzas a percibir que no necesitas grandes revoluciones externas para transformar tu vida. Necesitas apenas pequeñas revoluciones internas, persistentes y diarias, que te mantienen en movimiento. Así es como se construye protagonismo, no en la promesa de que va a cambiar, sino en la decisión concreta de cambiar ahora, aunque sea en pasos pequeños, aunque nadie lo perciba, porque tú lo percibes, y eso basta para transformarlo todo. Hay días en que el mundo parece demasiado pesado, demasiado desigual, demasiado injusto, y, ante eso, es natural que algo dentro de ti susurre que no vale la pena intentar, que el sistema es demasiado grande, que las personas alrededor no colaboran, que la vida colocó obstáculos que no pediste. Este pensamiento es seductor porque ofrece alivio, ofrece confort, ofrece la sensación de que nada es culpa tuya, pero al mismo tiempo drena la fuerza que necesitas para cambiar lo que es posible cambiar. Te encoge, te congela, te convence de que esperar es más prudente que actuar. Mantener el protagonismo en un mundo imperfecto exige coraje emocional, exige reconocer que sí, existen injusticias, desigualdades, circunstancias que no controlas, pero que tu respuesta a ellas siempre continúa siendo tuya. Existe un punto silencioso dentro de ti donde el mundo externo no alcanza, y es allí donde nace el protagonismo, no como una negación de la realidad, sino como un compromiso con lo que aún está en tus manos, incluso cuando parece poco, incluso cuando parece insuficiente, incluso cuando el escenario no ayuda. Muchas personas viven presas en narrativas culturales que refuerzan la impotencia, narrativas que dicen que el país limita, que el sistema sofoca, que nadie reconoce, que nadie ve. Pero cada vez que repites estas historias, algo dentro de ti se va acostumbrando a la idea de que no sirve intentar, y es justamente este hábito mental el que roba tu fuerza, tu creatividad y tu capacidad de encontrar caminos. El protagonismo no ignora la realidad difícil, simplemente se niega a entregar el propio destino a ella. Pregunta silenciosamente, en medio del caos, ¿cuál es la mejor respuesta que puedo dar aún así? Cuando comienzas a observar tus propios pensamientos, percibes algo sutil. Casi toda recaída en la victimización nace de un impulso automático de autoprotección. La mente intenta evitar el dolor del esfuerzo, el dolor de la frustración, el dolor de la responsabilidad. Culpar al mundo alivia temporalmente, pero crea un costo profundo, porque cada excusa que abrazas es un fragmento de poder que entregas. Y poco a poco, sin percibirlo, dejas de ser autor de tu propia historia, para convertirte en narrador de justificaciones que no te llevan a ningún lugar. Mantener el protagonismo es desarrollar una especie de alarma interna, una alerta que despierta cada vez que comienzas a listar culpables, señalar con el dedo, catalogar injusticias. Es en ese instante donde la pregunta del video necesita emerger como un faro. ¿Qué parte de esto es mi responsabilidad? No toda la parte, no la parte del otro, apenas la tuya, apenas aquella fracción pequeña pero transformadora que puedes ajustar hoy. Ese es el punto exacto donde la vida cambia de dirección. Es allí donde recuperas autonomía, incluso cuando el mundo parece intentar quitártela. Existe una fuerza silenciosa en asumir la propia respuesta ante las circunstancias, una fuerza que no depende de aprobación, de ambiente perfecto o de caminos listos. Es la fuerza de quien entiende que, a pesar de las injusticias, aún hay elecciones posibles, pequeñas tal vez, pero vivas. Y cuando repites estas elecciones con consistencia, día tras día, lo imposible comienza a moverse, no porque el mundo se volvió justo, sino porque tú te volviste más fuerte que él, porque te convertiste en alguien que, ante lo que falta, construye lo que puede. Y eso es protagonismo en el más profundo de los sentidos.
Hay un momento, dentro de cualquier camino de transformación, en que todo se vuelve más silencioso. La mente deja de buscar culpables, deja de correr detrás de justificaciones, deja de reforzar historias antiguas. Y en ese silencio surge algo raro, la percepción de que tu vida siempre estuvo respondiendo a tus elecciones, no a las intenciones, no a los sueños, no a las circunstancias, sino a las elecciones que repites, a las decisiones que sostienes, a las actitudes que mantienes incluso cuando nadie ve. Es en ese instante cuando entiendes que el protagonismo no es un gesto grandioso, es una práctica diaria que reorganiza el destino poco a poco. Cuando miramos todo lo que construimos hasta aquí, percibimos un hilo que conecta cada capítulo de este video. La decisión de salir de la narrativa que explica y entrar en la narrativa que transforma. La decisión de abandonar el confort de las excusas y atravesar hacia el territorio de la responsabilidad. Jim Rohn decía que tu vida no mejora por casualidad, mejora por cambio. Y ese cambio no sucede afuera, sucede adentro. Nace cuando aceptas que no puedes controlar las estaciones o el viento, pero puedes ajustar tus propias velas. Nace cuando decides no ser solo alguien que reacciona al mundo, sino alguien que elige la dirección incluso en medio de las tormentas. Napoleon Hill recordaba que cada persona se convierte en la arquitecta de su propio destino. Eso significa que, aunque el terreno sea imperfecto, aunque el clima no ayude, aunque falten herramientas, el proyecto continúa siendo tuyo, y no hay cómo delegar la autoría de la propia vida. Si entregas el lápiz a alguien, esa persona dibuja lo que quiera. Asumir protagonismo es tomar el lápiz de vuelta, es decidir que, de aquí en adelante, tu historia será escrita por tu conciencia, no por el azar, por tu disciplina, no por tu miedo, por tu responsabilidad, no por tu autoprotección. A lo largo de nuestra conversación, viste cómo el cerebro responde a quien culpas, cómo la mente se cierra cuando cree que nada depende de ella, cómo el cuerpo entero se retrae cuando repites historias de impotencia. Viste también que, cuando cambias la forma de narrar tu propia vida, tus pensamientos cambian, tus decisiones cambian, tu energía cambia, no porque el mundo se volvió más ligero, sino porque dejaste de cargar pesos que ya no necesitabas sostener. El protagonismo es eso, liberar lo que te aprisiona y cultivar lo que te mueve. Y ahora, al final, todo se resume a una elección simple pero profunda. Elegir un área de tu vida, solo una, y hacer una pregunta honesta. ¿Qué, en esa área, entregué en manos de otros? ¿Qué vengo tercerizando hace años? Y a partir de hoy, ¿qué pregunta voy a repetir diariamente para asumir el control de vuelta? Tal vez sea una pregunta sobre finanzas, sobre salud, sobre trabajo, sobre relaciones. No importa cuál sea, lo que importa es que se convierta en un compromiso contigo mismo, un punto de partida, una ruptura con la vieja historia. Imagina ahora un desafío de 7 días. 7 días en que al final de cada noche escribes 2 frases. ¿Dónde hoy elegí actuar como protagonista y dónde hoy me dejé actuar como víctima? 7 días pueden parecer poco, pero son suficientes para cambiar la dirección de tu vida. Porque, como decía Ron, no cambias tu destino de la noche a la mañana, pero cambias tu dirección de la noche a la mañana. Y cuando la dirección cambia, todo comienza a alinearse diferente, lentamente al inicio, visiblemente después, inevitablemente, si continúas. Entonces te dejo con una pregunta final, que tal vez sea la más importante de todas. Si nada fuera de ti cambiara en los próximos 12 meses, ¿cuán diferente tu vida aún podría ser si tú cambiaras por dentro? La respuesta existe. Vive en el lugar donde comienza el protagonismo, y el mundo entero cambia cuando decides atravesar esa puerta.